¿Qué onda gente? Soy Zona Beta. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente nunca hayas visto. Las escenas eliminadas de Cars. Sí, esos momentos que se filmaron durante la producción, pero que finalmente no llegaron a la película. Algunas son graciosas, otras son raras, y algunas incluso nos muestran detalles de los personajes que cambian un poco la historia que conocíamos. En este video vamos a explorar varias de esas escenas, comentar lo que pasa en cada una, y tratar de entender por qué fueron eliminadas. Veremos momentos que pueden hacerte reír, otros que te van a parecer extraños, y algunos que tal vez te sorprendan por cómo cambian la dinámica entre los personajes. También vamos a descubrir pequeños detalles que pasaron desapercibidos en la película original, como gestos, conversaciones o escenas que revelan un poco más del mundo de Cars. Es increíble pensar en todo el trabajo que hay detrás de una película, y estas escenas eliminadas nos dan una idea de las decisiones que tuvieron que tomar los creadores. Así que acomódense, relájense y prepárense para ver a Cars de una manera distinta. Lo que vamos a mostrar hoy es raro, divertido y curioso, y seguramente les va a dar una nueva perspectiva de sus personajes favoritos. Vamos a sumergirnos en este mundo de escenas que nunca llegaron a la pantalla y descubrir qué secretos escondía Pixar. Escuela de Tránsito. La escena comienza con Ryan Keen descansando en el Cozy Cone Motel tras su llegada a Radiator Springs. De repente, es despertado por la sirena del sheriff, quien le informa que, para poder participar en el Gran Premio de Radiator Springs, debe asistir a una clase de manejo. La lección se lleva a cabo en el antiguo autocine de Radiator Springs, convertido temporalmente en una escuela de manejo. Durante la clase, Keen muestra una actitud desinteresada, creyendo que, como auto de carreras, está por encima de tales lecciones. Sin embargo, Sally le hace entender que, independientemente de su estatus, todos deben aprender a conducir correctamente. Para enfatizar esto, Keen debe usar un uniforme similar al de otra escena eliminada llamada To Protect and Serve, lo que añade un toque de humor y humillación ligera al momento. La dinámica entre Keen y Sally se vuelve tensa a medida que la clase avanza. Keen intenta acelerar el proceso y hacer las cosas a su manera, pero Sally insiste en que aprenda adecuadamente. El punto culminante ocurre cuando Sally le pide que realice un estacionamiento en paralelo. Keen, incapaz de hacerlo correctamente, decide estacionar de manera imprudente, aunque dentro de los conos, lo que provoca la molestia de Sally y marca el final de la escena. Aunque esta escena fue eliminada del corte final de la película y podría considerarse innecesaria para la trama principal, sí cumplía una función interesante: reforzar la conexión entre Sally y Keen. La interacción en la escuela de manejo mostraba cómo Sally comienza a ejercer influencia sobre Keen, enseñándole no solo técnicas de conducción, sino también paciencia, respeto y adaptación a la comunidad de Radiator Springs. ¿Qué es ese cachivache? Ese cachivache es el auto más famoso de Radiator Springs. Cuando Stanley fundó este pueblo, era la única fuente de agua en toda la región. Stanley, junto con esa fuente, pusieron este pueblo en el mapa. ¿Este pueblo está en algún mapa? Esto añadía un pequeño pero importante contexto al desarrollo de su relación, mostrando que desde el principio había un vínculo creciente entre ellos, incluso antes de los eventos que vemos en la película final. En definitiva, aunque la escena no era esencial para la historia central, ofrecía un vistazo adicional al carácter de Keen y su evolución personal, y también servía como un pequeño puente emocional para que la relación con Sally se sintiera más natural y fundamentada. La parada de camiones. La escena comienza con Mac conduciendo por la autopista acompañado de Keen. En un momento, Mac menciona que está cansado y sugiere detenerse en el Top Down Truck Stop para descansar y limpiarse. Rayo, impaciente por llegar a California y obtener el patrocinio de Dinoco, se muestra reacio a la idea, pero finalmente accede y ambos se detienen en la estación de servicio. Una vez allí, Mac se dirige al área de lavado, mientras que Keen se queda esperando. Al pasar el tiempo y notar que Mac no regresa, Rayo decide buscarlo. En su recorrido se encuentra con un grupo de camiones que lo reconocen y comienzan a vitorearlo. Entre ellos están Mia y Tia, quienes lo saludan efusivamente, y Rusty C, quienes lo felicitan por su victoria en la carrera. Mientras tanto, Mac disfruta de un lavado rápido y eficiente. Parado no
cuando termina, se da cuenta de que Lightning no está y se marcha sin él. Por otro lado, Rayo, rodeado de admiradores, se siente halagado pero también preocupado por la ausencia de Mac. Algunos camiones le ofrecen luces adicionales para su vehículo, pero él se disculpa y se dirige en busca de su amigo. En su trayecto, Rayo comete varios errores de conducción, como pasar un semáforo en rojo y casi chocar con una furgoneta. Finalmente, se da cuenta de que está en una vía equivocada y debe esquivar vehículos que circulan correctamente. A pesar de sus esfuerzos, no logra encontrar a Mac y se siente cada vez más frustrado. Aunque entretenida, esta escena fue eliminada del corte final de la película porque no aportaba significativamente al desarrollo de la trama ni al crecimiento de los personajes principales. Aunque mostraba interacciones divertidas con otros camiones y personajes como Mia y Tia, no profundizaba en la evolución de Lightning ni en su relación con Mac. Además, se centraba en situaciones cómicas que, si bien entretenidas, no eran esenciales para el avance de la historia central. Por eso, los realizadores decidieron eliminarla para mantener el ritmo narrativo y enfocar la atención en los elementos más relevantes de la historia y de los personajes. En definitiva, la escena ofrece un vistazo adicional al carácter de Ryan Kane y su dependencia de Mac, pero fue considerada innecesaria para la narrativa principal. Las chicas del Motorama. La escena eliminada comienza en una noche tranquila en Radiator Springs. Las luces del pueblo iluminan suavemente las calles vacías, y dentro del V8 Café, Flo está sobre el escenario interpretando una balada romántica. Los habitantes del pueblo la escuchan atentos, disfrutando del ambiente cálido del lugar. Entre ellos, Ryan Kane observa curioso y le pregunta a Ramone cómo fue que él y Flo se conocieron. En ese momento, la película se traslada al pasado. Ramone recuerda los viejos tiempos, cuando un grupo de autos llamado las Motorama Girls llegó por accidente a Radiator Springs. Eran autos de exhibición provenientes de Detroit, modelos brillantes y elegantes que viajaban por el país mostrando los diseños más modernos de la época. Pero durante su viaje, el camión que las transportaba se descompuso en medio del desierto, justo cerca del pequeño pueblo. Obligadas a quedarse unos días, las Motorama Girls decidieron aprovechar el tiempo divirtiéndose con los locales. La escena mostraba un ambiente festivo, lleno de color, música y vida. Se veía a los autos bailando la conga en la calle principal, a Fillmore iluminando el cielo con sus luces psicodélicas, a Red riendo mientras las refrescaba con su manguera, y a Luigi y Guido encantados con su presencia. Radiator Springs, que normalmente era un lugar tranquilo y silencioso, cobraba energía con su llegada. Más adelante, las chicas visitaban el taller de Ramone para que les hiciera nuevos diseños de pintura. Una a una, las Motorama Girls desfilaban con confianza, mientras él las pintaba con colores metálicos, líneas brillantes y estilos únicos. Todo parecía una gran fiesta visual, llena de movimiento y detalles. Pero cuando llegaba el turno de la última de ellas, la escena cambiaba de ritmo. La música se volvía más suave, la iluminación más cálida, y Ramone quedaba completamente impactado al verla. Era Flo. El recuerdo mostraba claramente cómo ese fue el momento en el que Ramone se enamoró por completo. Luego, un montaje mostraba a ambos pasando tiempo juntos en el pueblo, charlando, riendo, y disfrutando de los atardeceres del desierto. Finalmente, la historia regresaba al presente, con Flo terminando su canción en el café y Ramone observándola con orgullo, dejando en claro que su amor se había mantenido intacto desde aquel primer encuentro. La secuencia terminaba revelando que, al día siguiente, cuando las Motorama Girls se marcharon de Radiator Springs, Flo decidió quedarse. Había encontrado algo que no esperaba: un hogar, y una conexión real con alguien que la valoraba más allá de su apariencia o fama. Fue así como nació su historia de amor con Ramone, y como más tarde decidió abrir el famoso V8 Café, que se convertiría en el punto de reunión central del pueblo. A pesar de ser una de las escenas más encantadoras y emotivas, Motorama Girls fue eliminada de la versión final de Cars. Los realizadores consideraron que, aunque la secuencia añadía profundidad a los personajes secundarios y mostraba un pasado interesante, no aportaba directamente al arco narrativo de Ryan Kane. La historia principal estaba enfocada en su crecimiento personal y en su relación con los habitantes del pueblo, por lo que una escena tan extensa dedicada a Flo y Ramone podía romper el ritmo y desviar la atención del protagonista. Además, Pixar decidió que la relación entre ambos personajes ya se comprendía a través de los gestos y detalles sutiles presentes en la película. La manera en que Ramone la mira, cómo se hablan y el cariño que se
se demuestran en pequeñas acciones. Por eso, aunque fue descartada, esta escena sigue siendo muy recordada por los fans. Motorama Hills es considerada una joya perdida de Cars, porque mostraba el alma de Radiator Springs. Un lugar donde el pasado, la música y el amor todavía tienen un espacio. Una historia simple, pero llena de sentimiento, que le daba más humanidad a dos de los personajes más queridos del pueblo. Lost. La escena eliminada tenía lugar justo después de Top Down Truck Stop. Ken, todavía perdido y cansado, manejaba solo por una ruta secundaria en plena noche. El único ruido que se escuchaba era el zumbido de su motor y el eco de las llantas sobre el asfalto agrietado. De pronto, en la distancia, veía un camión rojo que se alejaba lentamente. Creyendo que era Mac, aceleraba con todas sus fuerzas para alcanzarlo. Durante unos segundos, parecía que lo lograría, pero cuando por fin se acercaba, se daba cuenta de que no era su amigo. Era un camión viejo, oxidado, con un cartel que decía Harris Junk. El camión doblaba en una intersección y desaparecía entre la oscuridad. Ken se quedaba solo una vez más, completamente perdido en medio del desierto. Sin saber hacia dónde ir, decide seguir una carretera lateral esperando volver a la autopista. Pero el camino comienza a volverse cada vez más estrecho, con curvas peligrosas y sin señalización. El viento se intensifica, levantando polvo y hojas secas que cubren el pavimento. De repente, las nubes tapan la luna y todo queda completamente oscuro. Ken intenta encender sus luces, pero solo recuerda que no tiene luces reales. Solo calcomanías decorativas. Apenas puede ver unos metros por delante. En medio de esa oscuridad, un fuerte sonido metálico resuena a lo lejos. Ken se sobresalta y pisa el acelerador, tratando de salir del camino cuanto antes. Pero el suelo se vuelve irregular, lleno de piedras y ramas. De pronto, pierde el control, derrapa y se sale de la carretera. Desciende por una colina empinada, chocando con arbustos y restos de chatarra. El ruido es fuerte, chirriante, hasta que finalmente se detiene con un golpe seco. Por unos segundos, todo queda en silencio. Solo se escucha el motor apagándose lentamente. Ken abre los ojos, confundido, sin entender dónde está. Intenta retroceder para salir del lugar, pero choca con algo detrás de él. Da marcha atrás otra vez, y el sonido que escucha es metálico, pesado, algo se arrastra por el suelo. Cuando gira para mirar, se da cuenta de que lo que golpeó no es una roca, sino otro auto. Un auto antiguo, oxidado, cubierto de polvo y con la pintura completamente comida por el tiempo. La cámara se aleja lentamente y revela el entorno. Ken está en medio de un enorme cementerio de autos. A su alrededor hay decenas de vehículos abandonados, viejos y deformados, algunos enterrados parcialmente bajo la tierra, otros con árboles creciendo a través de sus carrocerías. El ambiente es lúgubre, silencioso, con un tono azulado y opresivo. El viento se cuela entre los restos de metal, haciendo sonidos que parecen susurros. Ken observa el lugar con miedo, tratando de entender cómo terminó allí. Mientras avanza lentamente entre los autos destruidos, la tensión aumenta. El ruido de las ramas moviéndose suena cada vez más cerca, y las sombras proyectadas por la luna parecen moverse por sí solas. La música de fondo, compuesta por notas graves y distorsionadas, acentúa la sensación de soledad y peligro. En un momento, una ráfaga de viento hace caer una rama justo frente a él, lo que lo hace retroceder con pánico. Acelerando, intenta huir del lugar, pero una cerca de alambre se enreda en sus ruedas. El metal cruje, los neumáticos patinan y el polvo se levanta por todas partes. Después de varios intentos, Ken logra liberarse, atraviesa el cercado y vuelve al camino principal. Cuando finalmente sale del cementerio, se detiene unos segundos para recuperar el aliento. El paisaje vuelve a ser silencioso, el viento sopla más suave, y la cámara se aleja mostrando la inmensidad del desierto nocturno. Ken sigue adelante, pero ahora con una expresión distinta. Cansado, confundido y con un leve temblor en la voz. Era como si acabara de salir de una pesadilla. Esta escena fue eliminada porque resultaba demasiado aterradora para una película dirigida al público infantil. Pixar consideró que el tono de la secuencia oscuro, inquietante y con elementos visuales casi de terror no encajaba con el espíritu optimista de Cars.
El cementerio de autos, las sombras que se movían, el silencio sepulcral del desierto y la sensación de peligro constante podían resultar demasiado intensos para los más chicos. Además, aunque la escena era visualmente impresionante, no aportaba nada importante al desarrollo de la historia. No hacía avanzar el viaje emocional de Mkeen ni lo acercaba más a Radiator Springs. Era una secuencia pensada para mostrar su soledad y miedo, pero que desviaba el enfoque principal de la película. Por eso, Pixar decidió eliminarla del corte final. Aún así, Lost es una de las escenas eliminadas más conocidas de Cars. No solo por su atmósfera sombría, sino porque mostraba una faceta completamente diferente del universo de Pixar, una en la que el desierto podía ser hostil, los caminos peligrosos y la soledad realmente aterradora. Una rareza que, de haber quedado en la película, habría cambiado por completo el tono de una de las sagas más queridas del estudio. Bueno gente, hasta aquí hemos llegado. Sé que me faltaron algunas escenas eliminadas como Servicio Comunitario y La Pesadilla de Mkeen, pero si quieren estas escenas y algunas de Cars 2, tenemos que llegar a los 10 likes. Sin nada más que decir, nos vemos. Soy Zona Beta y me despido.